Hay libros que se leen y hay otros que de verdad se sienten. El cuerpo lleva la cuenta de Bessel van der Kolk es sin duda de los segundos. Así que en este análisis vamos a meternos de lleno a desglosar por qué esta obra le dio un giro de 180 grados a cómo entendemos el trauma. Y lo haremos escuchando las voces de quienes más saben, los meros expertos en el campo. Para que nos demos una idea del calibre del libro, empecemos fuerte. Escuche nada más las palabras de Jack Kornfield. Esto no es un simple halago, Es una declaración en toda regla. Cuando alguien usa palabras como obra maestra y coraje, te está diciendo que esto no es cualquier texto. Es la piedra angular de su reputación. Entonces, a ver, ¿cuál fue ese cambio tan radical que propuso el libro? Para entender el impacto, primero que tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado, a ver cómo se veía el trauma antes. Y como vamos a descubrir, esa visión dejaba fuera la pieza más importante del rompecabezas. Miren, por un lado, el enfoque tradicional veía el trauma como un problema de la mente. O sea, un mal recuerdo, una historia que había que contar una y otra vez hasta que perdiera su poder. Pero la realidad que este libro pone sobre la mesa es mucho más compleja. El trauma no es solo la historia que contamos, es una sensación que se vive, que se siente en el cuerpo. Es esa tensión en los hombros, ese nudo en el estómago, esas reacciones físicas que muchas veces ni siquiera tienen palabras. Y justo ahí estaba el problema. Como lo dice Richard Schwartz, esos métodos tradicionales muchas veces simplemente no funcionaban. ¿Y por qué? Bueno, pues porque le estaban hablando a la mente que narra la historia, pero ignoraban por completo al cuerpo, que todavía la estaba sintiendo como si estuviera pasando en ese mismo instante. Esta desconexión era un grito desesperado por una nueva forma de ver las cosas. Y bueno, esa nueva forma de ver las cosas llegó con una idea tan sencilla como revolucionaria, una frase que le da título al libro y que cambió las reglas del juego para siempre. El cuerpo lleva la cuenta. ¿Pero qué significa realmente que el cuerpo lleva la cuenta? A ver, no es una metáfora, Significa que el trauma deja una marca física, literal. Reconfigura las conexiones del cerebro y el sistema nervioso. En esencia, deja el cuerpo reviviendo el peligro una y otra vez, atrapado en el pasado, mucho después de que la amenaza real desapareció. Norman Deutsch lo explica como una especie de fractura. El trauma, literalmente, rompe la comunicación entre lo que la mente sabe y lo que el cuerpo siente. De repente, es como si la mente y el cuerpo dejaran de hablar el mismo idioma. Y esa ruptura, esa ruptura es la raíz de un sufrimiento enorme. Y esta cita del Dr. Stephen Porges nos da una imagen súper potente de esta lucha interna. Imagínenlo, la mente consciente, la que razona, está luchando con todas sus fuerzas por seguir adelante, por olvidar, por superarlo. Pero el cuerpo, con esa memoria que no usa palabras, se aferra al pasado. Es una batalla silenciosa, librada con emociones y sensaciones que no se pueden contar. Ahora, entender el problema de esta nueva forma fue solo el primer paso. Lo que de verdad fue revolucionario fue la consecuencia lógica de todo esto. Si el trauma vive en el cuerpo, entonces la sanación también tiene que empezar en el cuerpo. Y esto, claro, abrió la puerta a un mundo de posibilidades completamente nuevas para sanar. Este nuevo camino cambia totalmente el enfoque. Ya no se trata solo de hablar, sino también de sentir. Implica aprender a conectar de nuevo con el cuerpo, a procesar esas sensaciones físicas sin que nos abrumen y, poco a poco, a reparar esa conexión rota. El objetivo final es recuperar una sensación de seguridad que nazca desde adentro, no que dependa de lo que pasa afuera. Y lo bueno es que el libro no se queda en la pura teoría, sino que ofrece herramientas súper prácticas. Terapias como el yoga, el movimiento, incluso el teatro, junto con enfoques clínicos como el MDR o la psicoterapia sensoriomotriz, dejan de ser algo alternativo para volverse centrales. Todas tienen el mismo objetivo, trabajar con el cuerpo para poder sanar la mente. Pero, ojo, esta revolución terapéutica no salió de la nada ni es una ocurrencia. Lo que le da a este libro un peso y una autoridad tan grandes es que todo está basado en ciencia. Ciencia rigurosa. Es la ciencia al final la que nos da una esperanza real. La genialidad de van der Kolk fue su capacidad para conectar los puntos. Juntó décadas de investigación de campos que parecían no tener nada que ver, la neurociencia, que nos muestra cómo cambia el cerebro, la psicopatología del desarrollo, que nos enseña los efectos del trauma a lo largo de la vida, y la neurobiología interpersonal, que nos revela cómo nuestras relaciones nos moldean. Esta fusión de conocimiento es lo que hace que el libro sea un clásico. Y es aquí, justo aquí, donde está su verdadero poder. El libro logra algo que es muy difícil:
Mezcla la ciencia más dura, los datos, la investigación, con una humanidad y una compasión profundísimas, que solo pueden venir de décadas de trabajo real con pacientes. Es, digamos, el cerebro y el corazón hablando al mismo tiempo. Y eso es lo que lo hace tan transformador. Al final del día, ¿cuál es el resultado de todo esto? O sea, ¿a dónde nos lleva este nuevo entendimiento? Porque el objetivo no es nada más aliviar el dolor del pasado, es mucho más grande que eso. Se trata de reconectar por completo con la vida, aquí y ahora. El doctor Daniel Siegel lo resume de una forma perfecta. Este libro es como un mapa, no solo para sobrevivir, sino para prosperar. O sea, sanar del trauma no se trata de volver a ser normal. Se trata de abrir la puerta a una vida más plena, más rica y más conectada de lo que quizás era antes. Se trata de estar presente, de verdad. Y así, nos quedamos con esta pregunta. ¿Qué es fundamental? Si es cierto que el cuerpo lleva la cuenta, que guarda la memoria de todo lo que hemos vivido, entonces el primer paso para sanar, y quizá el más valiente de todos, es simplemente aprender a escucharlo.